Amor, ¿se escucha el YouTube? De cómo fue que llegaron desde esa África negra, de los mitos y leyendas que enaltecen nuestra etnia. No se vayan que los negros todos estamos de fiesta en la fiesta de Petronio. Grandeza de nuestra tierra. Indio y píntame de blancos, píntame angelitos negros, con polleras coloradas, mi sonrisa de mi pueblo, la sonrisa de los negros, de mi costa que es tan bella, porque el ritmo del bambuco, las polleras se menean, y los negros son las negras, bailan y forman parejas, y los negros son las negras, bailan y forman parejas, y los negros, ay, y las negras, con su cuerpo, ay, y los negros, y las negras, con su cuerpo, yo quiero un negro costeño porque soy tiquireña, el ritmo del curulao, déjame ver la cadera, yo quiero un negro costeño porque soy tiquireña, el ritmo del curulao, déjame ver la cadera, y los negros, ay, y las negras, con su cuerpo, ay, y los negros.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este conversatorio que hemos preparado el día de hoy desde la Universidad Minuto de Dios sede principal y desde el área de bienestar en apoyo con el área de MAYE y del área de cultura. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy a través de nuestro Facebook Live y le damos la bienvenida a todas las personas que también nos están acompañando por esta transmisión a través de Meet. El día de hoy los dejo en compañía de nuestros dos panelistas, el maestro Arnedis Antonio Racero y el profesor y maestro también Carlos Alexis Anselmo Quiñones. Buenas tardes, maestros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, ¿no? Maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos el día de hoy. Carlos Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con el profe para compartir un poco sobre toda la cultura afrocolombiana. Qué bien. Bueno, hemos iniciado esta actividad, como ustedes pudieron escuchar, la muestra de nuestra música tradicional. Entonces, pues le damos paso a nuestro maestro el día de hoy para que nos cuente una pequeña reseña de su trayectoria profesional, de su trayectoria académica. Bienvenido, maestro. No, pues reitero, muy buenas tardes, reitero los agradecimientos, Alexis, sobre todo, muy amable por la invitación hecha. Les cuento que mi nombre es Arnedis Antonio Racero, soy nacido en el corregimiento de Palo de Agua, en Lorica, Córdoba. Desde los 11 años me fui a vivir a Cartagena, en donde pude terminar el bachillerato y cursé mis estudios universitarios en Derecho. Soy abogado de profesión y por allá en el año de 1987 me trasladé a la ciudad de Bogotá, en donde me empecé a vincular a diferentes actividades. Ya venía obviamente con una trayectoria en el campo de la danza y pues me seguí formando, estuve vinculado a diferentes espacios, entre ellos el Instituto Folclórico Nacional de la maestra Delia Zapata Olivella. Compartimos algún tiempo con la escuela de la maestra Esperanza Viejo también, estuvimos y nos vinculamos posteriormente como instructor en la Universidad Inca de Colombia, la Universidad Central, la Universidad del Sur. Y por allá, iniciando la década del 2000, estuve vinculado a la Universidad Santo Tomás como director de las danzas. Hemos hecho un trabajo de investigación muy amplio alrededor de la parte afrocolombiana, básicamente en relación a toda esa identidad y todo lo que pudo contribuir la raza de origen africano en nuestro territorio a la conformación de la tradición folclórica nacional, de lo que es hoy en día toda esa vigencia. Hemos podido trabajar algunos elementos importantes como el bullerengue, como la tambora, el son de negro del Caribe colombiano. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos espacios del Pacífico como Buenaventura, Tomás y el Cauca, trabajando conociendo sobre la cultura también afro del Pacífico colombiano. Hemos hecho algunos trabajos de investigación, tenemos un trabajo de investigación que se llama Antología de lo Cortesano a lo Popular y tenemos un trabajo con el cual pudimos ganar una convocatoria con IDARTE el año pasado que se llama Palenqueando, que es un trabajo que muestra mucho la esencia de la cultura del palenque de San Basilio y cómo eso fue saliendo de este entorno para llegar a otros espacios en Colombia. Entonces, básicamente, tuvimos ahí lo que es como nuestra trayectoria.
Sí, básicamente nuestra historia. Entonces quisiera, con base en eso, pues, sobre que, o sea, que de pronto, más como una conferencia, es como una charla, un conversatorio. Entonces, no sé si de pronto Alexis pudiese como inquietudes para poder empezar a hablar de lo que nos atañe. Sí, pero me presento. Mi nombre es Carlos Alexis Quiñones. Un corregimiento que se llama San Luis Robles. Digamos que ahí tuve mi primera conexión con los sonidos tradicionales del Pacífico. En el 2018 llego a Bogotá con un conocimiento no tan amplio sobre la cultura del Pacífico, pero no era conocimiento, sino que no he reflexionado sobre él, ya que para mí era pues muy cotidiano vivir alrededor de esa cultura. Cuando llego a Bogotá comienzo con ese proceso de reconocimiento de mi cultura a partir de las experiencias que logré vivir en el colegio y en diferentes contextos. Mi proceso con el folclore inicia en un grupo que se llama Saragua. Ahí tengo como mis primeras conociendo un poco más del Pacífico Norte y el casco del Caribe. La experiencia pedagógica con la profesora Maye, estuve un tiempo en tambores de Legazo, estuve también un tiempo en Mojana con la profesora Ney, aquí presente, con el cual tuve la oportunidad de conocer un poco más sobre la cultura del Caribe colombiano, y digamos que mi proceso en el cual fue un paso a paso de autorreconocimiento de esa cultura afrocolombiana que me atravesaba como hombre afro. Y en este proceso de conocimiento logré entender un poco más la dimensión de la cultura afrocolombiana. A partir de ese autorreconocimiento pude conocer un poco más, investigar un poco más, conocer algunos puntos. Estuve en Buenaventura, corregimientos de Pacífico, hablando de Tumaco. También tuve la oportunidad de viajar hacia Costa Caribe, hacer un poco sobre sus raíces musicales y artísticas en esta región. Y en Bogotá llevo un proceso de afro y de folclore colombiano desde mi grupo de danzas Coarfu y desde la Universidad de la Universidad de Uniminuto de Bogotá. Bueno, la idea del día de hoy es poder compartir un poco con el profesor Arnedis, con el maestro Arnedis, que nos vaya contando un poco sobre las danzas tradicionales, sobre su trayectoria y a partir de su experiencia. Entonces, profesor Arnedis, primero gracias por estar aquí nuevamente y quisiera preguntarte ¿qué debe tener una danza para que se denomine afrocolombiana? Bueno, Alexis, lo primero es que tenemos nosotros que en primer lugar yo tengo que decir que las danzas, para poder ser trabajadas, hay que estudiar mucho, hay que investigar. Y cuando uno tiene que ahondar en las raíces y en los orígenes de las danzas. Y obviamente la danza afrocolombiana tiene unas características que la determinan. En primera instancia, con qué se ejecutan y la forma como se danza. Cuando hablamos de con qué se ejecutan, es que tenemos que tener la claridad que nuestra herencia africana en relación al aporte que hizo el negro a nuestra tierra, a nuestra tierra colombiana o tierra americana, está manifestado fundamentalmente en los elementos percutivos, en los elementos de los tambores, fundamentalmente lo que nosotros conocemos en Colombia como el tambor alegre, como el cununo en el Pacífico colombiano. Porque tenemos que tener unas claridades muy, muy importantes. Primero, es decir que en África el negro no fue esclavo. El negro en África era libre. El negro en África tenía el manejo de su territorio con absoluta libertad. En América no hubo esclavos. En América hubo esclavizados, que es una concepción muy distinta.
porque una cosa distinta eran los romanos que nacían en condición de esclavos por su condición social, y otra cosa es el negro que fue sometido, traído a tierras americanas para venir a ser un servil del hombre blanco. O sea, en el marco de toda esa hecatombe, toda la destrucción proporcionada por el europeo en nuestra tierra, el negro vino a ser sometido por parte de él. Pero cuando el negro en África fue extraído de su territorio, obviamente no tuvo el tiempo para armar un equipaje o para decir escojo y me llevo esto como si nosotros nos fuéramos de paseo a cualquier lugar del mundo. El negro se vino y fue subido a los barcos negreros, así tal cual como lo atraparon, como lo cogieron. Él solo traía en su mente, en su cabeza, esas cosas, esos recuerdos, eso que aprendió y que conocía de su tierra madre África, y llegó a nuestra tierra y con base en esos recuerdos, en esos conocimientos, empezó a diseñar lo que hoy nosotros tenemos como herencia, como es el. Entonces tenemos en la región del Caribe, utilizamos el tambor alegre, en algunas regiones le llaman currulao a ese tambor, y en la región del Pacífico se utiliza el cununo, porque eran los elementos fundamentales. Inclusive hoy lo podemos mirar, de que el tambor alegre parte de lo que nosotros miramos de África como ese yembe o son los batás. Entonces, ese concepto, esa percepción, ese aporte que trajo el negro de África se fue incluyendo, se fue interculturalizando con lo que encontró en América. Y de ahí surgen entonces las danzas afrocolombianas, o la música afrocolombiana mejor, que luego también fue generándose todo el contexto dancístico con esa conjunción de la música con el pueblo afro. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, expresiones, bailes, más que todo bailes, porque no danza, porque no podemos decir de que las danzas negras nacieron en África y que se trajeron acá, porque no sería así. Los bailes que empezaron a generar la comunidad afro acentuada ya en América, en los espacios ya libertos, en los espacios que se fueron libertando, que se fueron emancipando, ya fueron haciendo o diseñando unas propuestas o una forma de expresar su sentir, y entre su sentir estaba su melancolía, su tristeza, el dejo de haber dejado una tierra que era la de ellos para venir a una tierra ajena a sufrir. Entonces, cuando empieza esa emancipación, encontramos, por ejemplo, en el Caribe colombiano encontramos una danza o un baile cantado como es el bullerengue, que bien se le llama y se le conoce como un canto de lamento, y que ese canto de lamento que surge a través de un tambor alegre y de unas palmas y de unos cantos y de unas voces. Entonces ahí empieza el negro a expresar su sentir. De igual manera, tú analizas, como tú lo dijiste al principio con relación al Pacífico Norte, tú te das cuenta que en el Pacífico Norte hubo una gran influencia europea en la conformación de la tradición folclórica del Pacífico Norte, porque el hombre negro que estaba de servidumbre en las haciendas, en los espacios mineros de toda la parte que correspondía a la zona minera de Antioquia y de Chocó, cuando empezaron a liberarse, que empezaron a huir hacia la selva, ellos llegaron a sus entornos y empezaron a hacer a manera de sátira, a manera de burla, lo que veían en el hombre blanco. Entonces ya en un contexto muy distinto, mientras que el hombre blanco que interpretaba de pronto una contradanza o una jota de origen europeo era muy pausado, muy elegante, muy cortesano, ya el hombre negro en el Pacífico le empieza a imprimir su espíritu, su manera de hacerlo, que lo vuelve muy característico, que lo vuelve muy propio de lo que somos nosotros como afros, de nuestra alegría, de nuestra rítmica, de nuestro movimiento, de nuestra algarabía, de todo ese sentir que como afros nosotros llevamos. Entonces, desde ahí empiezan a surgir todo ese contexto de las expresiones tanto musicales como dancísticas afrocolombianas,
nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que en los espacios en donde no hubo gran influencia del afro en nuestro territorio colombiano, la música y la danza son totalmente distintas. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de los llanos orientales colombianos, en donde la influencia fue por otro lado y no fue afro. Nosotros en el llano no encontramos elementos percutivos afros como tambores, llamadores, etcétera, en el conjunto de música llanera. Ellos tienen un conjunto conformado por otras cosas, por otros elementos como el arpa, como inicialmente la bandola, como el cuatro, ¿sí? Como las maracas. E igual en la región andina. Si tú te das cuenta, en la región andina, el elemento percutivo que más nosotros encontramos, o que por ejemplo se utiliza mucho, es el bombo andino, o lo que nosotros en la región del Caribe llamamos tambora. Pero de acuerdo a las investigaciones hechas, y como lo planteaba bien José Daniel en su investigación hecha, José Daniel es un antropólogo investigador de la región de Mompox en Bolívar. Él lo dice clarito que el elemento de bombo en la región del Caribe fue más de origen indígena. El instrumento de doble parche, que es el bombo, fue más de origen indígena, porque era un elemento que se utilizaba más como elemento de comunicación que como elemento festivo. Entonces, en la región andina nosotros encontramos ese instrumento, que es ese bombo, acompañado de las cuerdas, acompañado en algunos casos de instrumentos de viento ya en la región del Tolima, donde ya hay bandas de música, igual en Pasto para negros y blancos, ya hay bandas de música, pero no tienen esos elementos que son de herencia netamente africana, como son el tambor alegre, que es fundamentalmente lo que nos aportó el negro desde la parte de la organología hacia nuestro territorio colombiano. Ok, el profesor nos ha una pequeña del proceso de la cultura africana, las personas africanas siendo esclavizadas a América, y cómo hacen ese proceso de construcción de sus culturas, de su música, su danza. Es un proceso croquis podemos para tener una connotación de cómo se puede crear esa riqueza cultural desde el norte africano en Colombia. Bueno, profe, digamos que en este caso hablas de varias regiones, que eso es un tema como tocar antes de seguir ampliando por la información. Es en esos pueblos donde la cultura afro está asentada, donde la cultura afro se encuentra con mayor plenitud. ¿Cuáles son esos pueblos donde encontramos esas expresiones afrocolombianas? Ok, es importante tener unas claridades. Hay pueblos que tienen el arraigo de la cultura, de ese aporte afro, de la cultura afrocolombiana, pero que en un momento determinado no los podríamos mirar o no podrían decir, bueno, es una cultura afrocolombiana y porque toda la gente pueda ser desde el punto de vista del color afro. La cultura afrocolombiana, yo me atrevería a decir que está arraigada en casi todo el territorio colombiano. Pero bueno, miremos en primera instancia, miremos que en el Caribe colombiano, el primer pueblo negro libre, lo hablamos y está ahí inclusive el Palenque de San Basilio, que fue donde empezó, como quien dice, la emancipación de toda la esclavización afro en cabeza de Domingo Benco Biojó. Ese pueblo mantuvo su autenticidad cultural más o menos hasta finalizar los años 70, los años 79, pero encontramos en el Caribe con mucha raíz afro, pueblos por ejemplo como María la Baja, en el departamento de Bolívar. De igual manera encontramos, hay un lugar que se llama Mates y Maragana, que es de donde es oriunda la señora Petrona Martínez, que son pueblos que tienen muy arraigado el sentir esa cultura afro desde el bullerengue. De igual manera, si nosotros llegamos a un lugar que se llama Santa Lucía en el Atlántico, que es toda la ribera del Canal del Dique, donde está Soplaviento, San Cristóbal, toda esa región, en donde una expresión muy propia de ellos, como es el son de negro, que recoge tiene algunas variantes,
es importante ver cómo ellos han defendido y han protegido esa identidad. Así mismo, si nos bajamos un poquito a la parte del sur de Bolívar, a la ribera del Magdalena, inclusive nosotros hablamos más de toda la región del Magdalena Medio, porque es que nosotros tenemos que mirar que además de, por ejemplo, San Martín de Loba, el Peñón, Tamalameque en el Cesar, el Banco en el Magdalena, inclusive Barrancabermeja en Santander, ellos están apropiados de lo que son los ritmos de tambora, de la tambora y sus diferentes variantes, pero ellos, el origen de la tambora es netamente afro, es una cultura afro, pero que si nos damos cuenta, esos pueblos como Barrancabermeja, inclusive como el Banco, no son pueblos de gente que tenga la piel negra, sino que son, digamos, ya muy mestizos, muy desarrollados, pero que espiritualmente desde la identidad son muy afros. De igual manera, tú encuentras en Antioquia, por la parte del noreste antioqueño, tú encuentras pueblos como Nechí o pueblos como Cáceres, que son pueblos de mucha identidad afro. Por ejemplo, en Cáceres encontramos la tuna tambora, que es un ritmo al 100% negro, que es también un baile cantado, pero que no se parece en nada a los ritmos musicales o a las danzas de las que ya te he hablado. Pero si nos subimos, por ejemplo, a la parte de la costa, de la parte de la orilla del mar, entonces en la parte de Córdoba, lo que es Moñitos, lo que es Puerto Escondido, la parte de Necoclí, que es de Antioquia, la parte de Urabá, e inclusive la parte norte de El Chocó, en donde también se hace bullerengue. Entonces todo eso es de mucha esencia 100% afrocolombiana. Y cogemos toda la parte del Chocó hacia el sur, inclusive hasta llegar al Metrate en Ecuador. Todo eso, toda esa parte, pues todos sabemos de que es como quien dicen donde está arraigado el concepto o la mayor esencia del afro en Colombia. Inclusive en la Constitución Política del 91 se le reconoce a la gente del Chocó su categoría como pueblo afro de gran trascendencia en la conformación tanto de la tradición colombiana como de la misma constitución poblacional en nuestro país. Eso no quiere decir que en otros lugares de Colombia no hayan afros. Por ejemplo, ahí leía un documento hace poco investigando sobre el pilón vallenato y veíamos que en la región de La Guajira, en la parte norte a pie de Villanueva, existió un poblado y existe un poblado que son afros. Y sin embargo, a veces no pensamos de que en la parte de La Guajira, como son indígenas, son afros. Igual en el municipio de Acacías, en el departamento del Meta, hay una zona que es donde el cultivo de palma africana es la fuente de la economía. También hay una población muy fuerte afro en el corregimiento de Maya, en el municipio de Paratebueno, en el Meta también. Hay mucha población afro. Entonces nosotros tendríamos que decir que bueno, el tema de la identidad como identidad, porque si nosotros venimos hoy a Bogotá, los que estamos en Bogotá nos damos cuenta de que mucha gente de Bogotá se pega hoy al tema del bullerengue, de los bailes cantados, de la tambora, y asumen la identidad afro como tal. Pero si hablamos ya de la esencia, de todo lo que lo que nos ayudó a conformar y aportar a la tradición folclórica colombiana, de nuestra identidad como negros, está en esos espacios en los cuales ya te mencioné. Sí, es importante aclarar que se crearon unos palenques a partir de toda la etapa de la esclavitud. Se crearon unos palenques donde esa cultura comienza a surgir y a construirse. Pero también hay una época donde las personas de los palenques comienzan a emigrar a las ciudades por muchas situaciones, ¿no? Por falta de trabajo, por desplazamiento forzado. Y las personas siempre viajan con toda su esencia, con su cultura. Y en esos pueblos donde ellos se asientan después de esa migración, esa cultura, la cual traen, también se comienza a construir en ese territorio. Por eso encontramos en muchos lugares de Colombia pueblos o colonias afro, donde se mantienen esas culturas del Caribe, del Pacífico, San Andrés y Providencias.
Profe, también quiero que hagamos un croquis sobre las danzas tradicionales, cómo se llaman, a nivel de y qué música las acompaña, qué instrumentos, aunque ya hablamos un poco de la tambora, de pronto también esa fusión de los instrumentos de viento, como ejemplo la cumbia, que tenemos la flauta de millo, bueno, todas las cosas que pueden pasar a nivel musical y a nivel de danza, como hacer un croquis de las que tenemos en la cultura afrocolombiana. Sí, claro. Bueno, la verdad es que hay una cosa que es muy importante. O sea, yo creo que la gente tiene que empezar a mirar pues con mucha profundidad la gran influencia que tuvo y que ha tenido nuestra identidad afro en muchos espacios en Colombia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, y es, por ejemplo, hoy cuando nosotros hablamos de la región del Sinú, en el departamento de Córdoba, hablamos y nos vamos y nos asociamos hacia una rítmica, hacia unos bailes, música, como es el porro, el pandango y esas cosas. Pero en nuestro proceso investigativo nos dimos cuenta que el porro y el pandango tienen su base en los instrumentos y en los ritmos musicales que surgen en la región del Sinú, partiendo de la esencia afro. Es decir, el porro, el pandango nacen de lo que nosotros conocemos como bailes cantados, que fueron los cantos libertarios. Eso empieza a nutrir en primera instancia al porro y al pandango. Tenemos que decir que la cumbia es una transculturización que se da a partir de la esencia de lo afro cuando se conjuga con lo indígena. La maestra Delia Zapata Olivella, ella planteaba en su proceso investigativo, ella planteaba que la cumbia nació en las faldas del Cerro de la Popa, en la ciudad de Cartagena. Ella dice, ella en su manual de danzas del Caribe colombiano, ella plantea y dice que para Fiesta de la Candelaria, que fue un espacio creado por el invasor Pero de Heredia, cuando llegó al pie del Cerro de la Popa y miró el Cerro de la Popa, y que en la cúspide, en la pura cima, estaba la maloca donde los calamaríes adoraban a sus dioses. Entonces, don Pedro de Heredia consideró de que eso no debía ser así, porque eso era una herejía para la religión católica. Destruyendo la maloca, se construyó entonces lo que se conoce con el nombre de la iglesia de la Candelaria. Al pie de la falda del Cerro La Popa, don Pedro de Heredia decidió de que ahí se celebrarían todos los 2 de febrero la fiesta de la Candelaria. Y esa fiesta se hacía en 3 días. El primer día asistía al baile el cual se organizaba en la falda del Cerro La Popa, asistían solo los españoles puros. El segundo día de fiesta asistían los españoles puros más los criollos, es decir, los ya nacidos hijos de españoles en territorio americano. El tercer día llevaban mejor, porque no digo asistían, sino que llevaban al espacio a los esclavizados, tanto afros como indígenas. Y el amo se encargaba de ponerle a su negro servil el mejor atuendo que él tenía, el más fino, tanto al hombre como a la mujer, para poder demostrar cuál era su poder económico, y lo demostraba a través del vestido que le ponía a su negro servil, a su afro servil. Entonces, ¿qué era? Ahí mostraban, y ahí empezó ese proceso de transculturizar el vestido. Ya no nos dejaban vestir como nosotros vinimos, sino que nos empezaron a vestir con las faldas largas, el vestido manga larga, el vestido de cuello alto y todo el cuento. Y ahí en ese espacio, el encuentro del negro y el indio con su fotuto, que es lo que hoy conocemos como gaita. Sí, el indio con su fotuto, ahí empezó a llevar su sonar porque el indio venía tocando su gaita en un ejercicio que se conocía como maya, que no era más que la gaita hembra, la gaita macho, o fotuto hembra, fotuto macho, un llamador y un par de maracas. Eso se conocía con el nombre de maya. Al entrar a la rueda o a la fiesta que se hacía el tercer día de la celebración de la Candelaria, y que eran llevados por sus amos, ahí empezó entonces el afro a llevar su tambor, y se empezó a hacer esa conjugación, que obviamente no fue de 1 año, 2 años, fue durante mucho tiempo, y de ahí surge, de acuerdo a la investigación hecha por la maestra Delia Zapata Olivella, lo que nosotros conocemos como
como cumbia. Y ahí nos damos cuenta cómo el aporte afro influye determinantemente en la construcción de un ritmo que hoy nos representa a nivel universal. Pero si nos vamos al vallenato, también encontramos de que la caja vallenata se inspira en los tambores afros, ¿sí? Que el vallenato no surge como vallenato de buenas a primeras, es también un proceso que se da en donde se empiezan a coger todo ese coplerío que empezó a construirse en la región del Cesar, en lo que se conoció como el Magdalena Grande, se empezó a construir y que luego fue evolucionando hasta llegar, cuando apareció el acordeón, la guitarra, a llegar a lo que es vallenato, pero también tiene el vallenato un alto porcentaje de influencia de nuestra cultura afro. Si nosotros nos vamos a la parte del Chocó, ¿cierto?, a la parte del Pacífico, nosotros tenemos que darnos cuenta que de pronto la organología, el bombardino, el clarinete, el redoblante, el bombo, los platillos no son esencialmente afro porque fueron traídos de Europa, pero la manera como se construyó, la energía que se le pone a los ritmos de chirimía son ritmos que tienen la esencia afro, que son ritmos que tienen un componente afro, una impregnación afro muy fuerte. No nos podríamos entonces nosotros ir tan lejos, porque es que el tema del piano de la selva, lo que nosotros conocemos como marimba, es algo que nosotros sabemos que también en Costa de Marfil, en África, existe, y que han venido al Petronio Álvarez y que vinieron al Festival de Música del Caribe en Cartagena, por allá en la década de los 80, vinieron esos instrumentos y que los conocimos y los vimos, y nosotros decíamos, pero es que es lo mismo que nosotros tenemos acá, obviamente, porque cuando en el Pacífico Sur, inclusive aquí en la mano tengo un libro que fue escrito por varios autores que se llama Rutas de Libertad, que fue un libro que editó el maestro Roberto Burgos Cantor, y que fue un libro que publicó el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, ellos, ahí en este libro hay un capítulo en donde nos habla y nos dice que es que el negro al Pacífico Sur entró por la parte, evidentemente por la parte sur de Ecuador, y de ahí surge el tema de Esmeralda. Pero hay que mirar cómo la marimba, al lado de los cununos y los bombos, crearon algo tan majestuoso y tan maravilloso como es el bambuco viejo o corrolado y todos esos aires que se desprenden de la región sur del Pacífico colombiano, que indudablemente tenemos que decir que es un espacio demasiadamente rico. Si nosotros miramos, cuando les hablaba de la tuna tambora, que se encuentra en Cáceres vigente, que podemos ir a Cáceres a mirar cómo es la tuna tambora en Cáceres, nosotros nos damos cuenta que también ellos, los instrumentos que utilizan, son los instrumentos al 100% afro, inclusive ni siquiera utilizan tambora, utilizan el tambor alegre, utilizan un llamador, utilizan las palmas. Hay una parte en el nudo del Paramillo, en un lugar que se llama Carepa, que eso es en los límites de Córdoba con Antioquia, en donde hay una expresión tradicional que todavía se conserva, que se llama el golpe de Bulgaria, que también, a pesar de estar tan lejos, podríamos pensarlo de los entornos afros, estar tan lejos de la orilla del mar, estar tan lejos de pronto de toda esa parte del Palenque de San Basilio, María la Baja, toda esa parte norte de Colombia. El golpe de Bulgaria fue uno en alguna época de los aires que se interpretó en el son de negro. Sin embargo, a través de la migración se acentuó allí en Carepa, en esa parte que les comento de Antioquia y Córdoba, ahí se acentuó el golpe de Bulgaria y es ejecutado con instrumentos obviamente 100% afrocolombianos, instrumentos que fueron traídos por el negro en su cabeza. Entonces, nosotros tenemos que decir con mucha seguridad que es que en su gran mayoría la cultura afrocolombiana, la tradición folclórica colombiana ha sido permeada, influenciada por nuestra identidad afrocolombiana. Todos los ritmos, porque es que ya le decía, el vallenato, usted me hablaba y me decía que la caña de millo. Claro, la caña de millo surge por allá en un lugar de Sucre y en Soledad en el Atlántico, pero la caña de millo se pegó a los tambores no se pegaron a la caña de millo. La caña de millo llegó a reemplazar la gaita a los conjuntos de cumbia, cuando ya se le dio como ese impulso a ese instrumento que bueno, sí suena chévere,
pero tenemos que aclarar de que el primer instrumento que le empezó a dar armonía al conjunto de música en el Caribe colombiano fueron las gaitas, ¿sí? Porque las bandas pelayeras surgen a partir más o menos de los años de 1845, cuando se fundan en Lorica escuelas de música, y luego en el año 1800 es que se dan cuenta de que el porro, el pandango que se toca, los ritmos que se tocan en los bailes cantados y en los conjuntos de gaita podían enriquecer y tenían mejor acogida en la población que los ritmos que tocaban las bandas, porque las bandas cuando surgieron en la Escuela de Música de Lorica en los años 1845 tocaban lo que venía de Europa, pasillos, vals, y luego a partir de más o menos 1873 que tocan el danzón cuando surge en Cuba, y luego en el año 1913 cuando surge el post-rock en Estados Unidos, entonces cuando ellos empiezan a asumir esos ritmos. Pero cuando entra la década de 1900 es que se dan cuenta que los conjuntos tanto de gaita como de bailes cantados tienen unos ritmos muy enriquecedores y se apropian de ellos para volverse popular, porque esos ritmos ejecutados por las bandas de viento con instrumentos foráneos eran elitistas. Lo popular era la gaita y los bailes cantados. Vale, profe, muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta que nos está generando Cristian Neil Moreno. Él nos dice: buenas tardes, profe, tengo una inquietud algo compleja. En mi proceso de formación como licenciado en Educación Física y Psicología, tengo claro que la danza folclórica colombiana tiene un gran impacto, no solo en el aspecto socioemocional, sino también dentro del desarrollo de la identidad y cultura en las distintas poblaciones. Mi pregunta es: ¿por qué hoy en día no se ejecuta ese tipo de danzas colombianas y se implementan ritmos totalmente distintos a lo que debería ser la cultura colombiana? No, pues en primera instancia, gracias por la pregunta. Y es algo a lo cual los que estamos en este proceso de formación, yo soy docente de una institución educativa, que prefiero trabajar con niños y no ya con jovencitos, justamente por eso. Porque es que nosotros no podemos aceptar que nuestra identidad, hayamos renunciado a nuestra identidad creyendo que lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro. Si nosotros creemos en lo que hemos construido, en lo que somos, en lo que es nuestro país, en lo que es nuestra gente, y nos apropiamos de nuestra identidad, nosotros defenderíamos 1000 veces la cumbia por encima del reggaetón. Nosotros defenderíamos 58 millones de veces el currulao por encima del rock. Pero si nosotros nos vamos, y es una experiencia que hemos vivido, y por eso en algún momento de la vida determinamos y dijimos, dediquémonos a formar niños, porque los niños sabemos que podemos ir transformando el chip. Si nosotros llegamos a una institución educativa y nos ponen delante un curso, por decir, por ejemplo, un noveno, un décimo, un 11, y nos dicen, monte una danza, uno pone un bambuco, pone un pasillo o pone un mapalé, todos los chicos se recogen porque sienten uy, qué oso, Dios mío, yo bailando eso. Pero si nosotros les fundamentamos en pasos de breakdance, de hip hop, cosas por el estilo, ellos se apropian porque es lo que están pendientes. ¿A qué se debe eso? A un solo sentido. Y es, primero, al sentido comercial. Se le ha imprimido al arte en nuestra sociedad. O sea, el arte, para que pueda tener desarrollo y progreso, tiene que ser 100% comercial. Entonces, una cumbia, un bambuco, un pasillo, un mapalé no te va a producir un peso, pero un reggaetón o cualquier cosa de ese tipo te va a producir muchísimo dinero, por un lado. Y por el otro lado, tenemos un nivel de consumismo demasiadamente infinito y grande. Nosotros no analizamos, o sea, nosotros no miramos primero qué es lo que vamos a consumir. Nosotros consumimos cualquier cosa. Nosotros consumimos lo que los medios de comunicación nos ponen en bandeja. Y si nosotros aprendiéramos a consumir lo que los medios de comunicación nos ponen, tendríamos una postura distinta ante esos ritmos foráneos. Yo personalmente soy una persona que critica mucho
justamente esa parte, o sea, cómo nosotros podemos renunciar a lo que nosotros tenemos como expresiones tradicionales que son tan hermosas, que el mundo entero valora, porque es que cuando uno sale de Colombia, cuando uno pisa el extranjero con la tradición folclórica colombiana, uno es cuando se da cuenta cuánto vale esto, porque es que cuando tú pisas países como México, como Venezuela, Ecuador, como Europa, tú te das cuenta cómo la gente se rinde ante usted como artista, o sea, la gente a usted le rinde las pleitesías que quiera. A usted le suena como, yo lo diría así, le suena como extraño que si usted es bailarín en este país y llega a un espacio, hace una presentación y alguien se le acerca a pedirle un autógrafo, usted se siente, usted que está loco, pero usted va al extranjero y usted se viene con las manos cansadas de firmar autógrafos porque todo el mundo quiere estar cerca suyo, porque es que en el extranjero a nuestra tradición folclórica sí se le da el valor. El día que nosotros entendamos el valor que tiene lo nuestro en todos los aspectos, porque el que hoy nuestro gobierno importe leche y que nuestros campesinos tengan que botarla es porque le damos más valor a lo foráneo que a lo propio. El día que nosotros tengamos raciocinio claro para consumir el producto que nos ponen, el día que analicemos antes de consumir cualquier cosa, ese día nosotros vamos a aprender a valorar mucho más lo nuestro y nuestro amigo que hizo la pregunta, él tendrá la claridad porque hoy en día nosotros la gente no le da más valor a lo nuestro sino a lo de afuera. Entonces creo que es una reflexión a la cual todos los que estamos sentados en este momento aquí tenemos que empezar a mirar. No es el ritmo no es el que viene de afuera, lo de nosotros es mucho mejor que cualquier cosa que venga del extranjero. Para aportar sobre la opinión que nos regala el profe Arnaiz, también quiero decirte que en los pueblos, en este caso el Pacífico, pasa algo muy curioso, que los niños en sus escuelas por lo general no tienen ese aporte cultural, porque desde la academia no se está brindando esa posibilidad, ¿sí? Por lo menos en los pueblos del Pacífico, los niños logran tener un poco de su cultura porque el contexto social les brinda, pero hay momentos donde esa cultura tiende a perder como un valor cultural porque las personas que tienen esa herencia van falleciendo y las nuevas generaciones no se están apropiando de esos ritmos. Entonces también es como enseñarles desde el contexto social y desde el contexto educativo al joven a que se conecte con esa herencia musical y de danzas. Yo no puedo exigirle a un niño que escuche música folclórica si yo no lo he educado desde la institución o desde la casa o desde la sociedad para que ese niño lo haga. Claro, como el niño entra en las redes sociales y lo primero que escucha es el reggaetón, o los ritmos que están como en auge, pues es más fácil que el niño consuma esa música y esa generación va a crecer con esa música. ¿Qué pasaba antes? Nuestros padres, nuestros abuelos nacían escuchando la música tradicional. Ellos desde pequeños tenían esa conexión con la cultura y por lo tanto en su vida la iban reproduciendo y la iban cultivando. En este caso, como tenemos información del exterior y la información propia no la estamos fortaleciendo, eso hace que las nuevas generaciones poco a poco se vayan alejando de esa tradición cultural. Entonces, yo creo y estoy como el joven y el niño día de hoy pueda tener esa conexión cultural con las expresiones artísticas de Colombia, es importante que en la educación se promueva, es importante que en la publicidad se promueva, es importante que generemos ambientes donde esa cultura siga viva y la gente la pueda recibir cercana, que no sea solamente por llevarlo al espectáculo. Obviamente la danza hay que llevarla al espectáculo, pero es importante que cultivemos esas raíces en nuestro entorno cotidiano para que el niño, el joven, comience a recibir esa información y enamorarse de esa cultura tradicional que tenemos en este país. Permítame, Alexis,
Y yo digo una cosa ahí para que en el contexto en el que estamos. Yo soy consejero distrital de cultura y soy parte de una organización a nivel nacional que se llama Apoyarte Colombia, en donde estamos más o menos 300 y pico de coreógrafos y bailarines investigadores de la danza folclórica colombiana. Y tenemos una confrontación muy fuerte con el Ministerio de Cultura en este momento, porque no es un secreto que uno de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia ha sido el sector artístico y sobre todo los que tenemos y vivimos de las escuelas de danzas. Entonces, ¿qué pasa? De que si nos analizamos y vamos allá, el Ministerio de Cultura no ha hecho el esfuerzo por mirar cómo genera posibilidades de fortalecimiento o desde el punto de vista laboral para los maestros de la danza en Colombia. Pero eso obedece justamente a ese tema, a que al gobierno, a las instituciones como tal, no les interesa fortalecer lo tradicional, absolutamente para nada, porque tienen otros intereses. Por ejemplo, veíamos que ayer una resolución que salió donde el Ministerio de Cultura entrega más de 3.000 millones de pesos para la restauración de unos monumentos en Colombia. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene restaurar monumentos cuando hoy no se permiten la visita a los monumentos? Entonces, ¿por qué ese recurso no se invierte en generar posibilidades para los artistas que tienen la opción de llegar a las comunidades a través de estos medios, por ejemplo? Porque aquí se llega a la gente a través de estos espacios virtuales, se llega a la gente. Entonces, ¿por qué no se fortalece desde ahí? De otro lado, todos hemos visto, en la televisión, por ejemplo, en la parte privada, montan programas, por decir, por ejemplo, Colombia tiene talento. Y Colombia tiene talento, aparecen grupos que empiezan a concursar grupos de danzas. ¿Y qué hacen? Al principio los van sacando de una vez porque no les interesa generar identidad de estos procesos comunitarios, de estos procesos reales que vienen, como lo decía Alexis, de nuestros padres, Entonces, indudablemente, ni el Estado ni las instituciones les interesa fomentar el sentido de identidad y de pertenencia hacia nuestro país, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestras identidades, para que nosotros podamos generar esa apropiación en las personas que formamos. Entonces yo lo veo muy triste de que sea de esa manera, porque realmente la lucha que nos toca dar a los que formamos niños, jóvenes y personas mayores desde la danza es muy fuerte, porque se hace sin ningún tipo de apoyo. En este caso, también es importante, bueno, creo que un tema transversal en esto es la cultura tradicional en la capital o en las ciudades de Colombia. Yo siento que muchos jóvenes que logran tener esa conexión con la cultura tradicional es por un gusto propio, por una cercanía y amor propio, pero muchas veces para encontrar eso tienen que buscar en lugares que no son frecuentemente cotidianos para ellos, ¿sí? Entonces, no es fácil que un niño en un colegio consiga esta información cultural. Para ello debe buscar un grupo de danzas en el cual pueda recibir esta información. Pero hay muchos grupos de danzas que no están a la mano de las personas. Por ejemplo, tú vas a una localidad como Bosa, aquí en Bogotá. Entonces, ¿cuántos grupos de danzas hay en esa localidad? Para que toda la población de esta localidad tenga acceso a esa información cultural. Entonces, yo creo que debemos construir más ambientes donde la gente pueda recibir esa herencia cultural. Profe, bueno, hasta el momento vamos muy bien, como llevando la información sobre la danza y la música afro en Colombia. Quiero que la gente vea un documental, una canción que se muestra un poco sobre las labores pueblos del Pacífico, ya que en su música ellos cuentan unos relatos de sus acciones cotidianas, ya sea de labor, o sea de amor, de las relaciones sociales, etc. Entonces, la profesora Judy nos va a compartir pantalla para mostrarnos un pequeño video sobre la música y la danza del Pacífico sur colombiano. Claro que sí, muchas gracias, Alexis. Maestro Arnedis, muchísimas gracias por sus intervenciones. Entonces, bueno, antes de continuar con el video,
Me gustaría entonces leer 2 comentarios que tenemos pendientes. Nos dice Juliet Osorio. Buenas tardes. Ya que con el pasar del tiempo han surgido varios artistas que dicen interpretar el folclore colombiano, pero usan instrumentos como el bajo o la batería. Maestros, una duda. ¿Qué artistas o agrupaciones musicales interpretan el folclore tradicional o de la manera más autóctona? Claro, no, hay mucho, o sea, hay mucho. Yo creo que cuando nosotros vemos, por ejemplo, grupos a los cuales hay que agradecerles porque de pronto eso ha traspasado las fronteras, cuando vemos grupos como Chucky Town o de pronto, pero si nosotros miramos Herencia de Timbiquí, tiene mucha esencia. Si nosotros miramos, por ejemplo, Socavón del Pacífico ejecuta su música con sus instrumentos vernáculos, pero si nos subimos a los grupos de bullerengue del Caribe colombiano, inclusive, para responderle a la compañera que pregunta, en festivales, en ningún festival de bullerengue del Caribe colombiano se permite un instrumento que no sea el propio y auténtico del bullerengue, tambor alegre, llamador. En algunos lugares se utilizan unas tablitas, ¿sí?, que se llaman gallitos. En algunos lugares, por ejemplo, si vas a María la Baja a un bullerengue, el instrumento que tú encuentras, que es como innovación, es un guacho, que es el de metal. Pero si tú vas a Puerto Escondido, a un festival de Puerto Escondido, toda esa región, ahí no puedes utilizar nada que no sean las palmas o que no sea una totuma, hecha de totumo naturalmente, con piedras o con granos de maíz, y es lo que produce el brillo de la canción. Si tú encuentras, por ejemplo, grupos de tambora del sur de Bolívar, son grupos que lo hacen en forma auténtica. Ningún festival de tambora ni de bullerengue te va a permitir que tú le incluyas un bajo o un instrumento extraño a lo que en su esencia es. Y hay muchos grupos del Pacífico, inclusive la chirimía, mirada desde el contexto de lo que es el bombardín, el clarinete, los platillos y el bombo, es un conjunto auténtico. Y a ese conjunto no se le podría implementar un bajo porque automáticamente rompería con lo tradicional. Eso mismo pasaría con un conjunto de marimba, en donde esté la marimba, en donde estén los dos bombos, los dos conunos, los guasás y las cantadoras y las coristas o los coristas. O sea, meterle un bajo a eso es obviamente entrar a romper lo tradicional. Entonces sí hay muchos conjuntos de música en nuestro país que hacen la música en forma auténtica. De pronto, por ejemplo, no sé si algunos, los que están de pronto pudieron haber conocido un trabajo que fue una propuesta que hizo una organización que se llama Lecumá, en donde hicieron bullerengues, hicieron bundes, hicieron tamboras, pero a eso le metieron piano, le metieron violín, le metieron cualquier cantidad de instrumentos. Bueno, desde su perspectiva y como propuesta es válido, pero naturalmente hay que tener la claridad de que eso no corresponde a la esencia de lo tradicional en la música folclórica colombiana. Vale, maestro, muchísimas gracias. También es importante... Quisiera yo acotar también que nosotros participamos en festivales de la red ASCUN, por ejemplo, donde uno de los eventos es el encuentro de música tradicional colombiana, y se ha puesto también en el reglamento este tipo de cosas que acabas de mencionar, precisamente para rescatar esto, la tradición literalmente como es de nuestras músicas colombianas. Tenemos también otra pregunta aquí de Paola Revelo, que nos dice: buenas tardes, profe. A partir de lo que dices que a los jóvenes les da pena, ¿qué estrategias pedagógicas recomendarías para transmitir esta cultura a los jóvenes? En primera instancia, bueno, gracias. Yo agradezco mucho la pregunta porque cuando la gente pregunta es porque se ha vuelto interesante el tema y eso es lo que nos motiva, porque triste sería que estuviéramos hablando y no hubiera ni una pregunta. Pero claro, primero, en primera instancia, es generar procesos de investigación. O sea, que la persona que se coloque al frente de un proceso de formación desde lo tradicional sepa lo que va a hacer. Y lo digo por lo siguiente.
porque hoy nosotros de pronto damos un espectáculo de danzas folclóricas y vamos a poner un ejemplo. No quiero decir quién, pero en alguna ocasión vi una presentación de un joropo de los llanos orientales. Y en esa coreografía habían hasta alzadas y todo el cuento. Entonces uno dice, ¿cómo esto puede pasar? ¿Por qué eso pasa? Cuando empezamos a degenerar o empezamos a hacer cosas en la danza, entonces ya hoy le llamamos proyección a esas cosas que hacemos porque nos sentamos en lo creativo para considerar que podemos hacer lo que querramos. Entonces es necesario, para poder llegar, para poder generar interés, es necesario primero que la persona que se pone al frente tenga la claridad absoluta, conozca, sepa, estudie, investigue y tenga autoridad para poder colocarse al frente y empezar a enseñar o empezar a decir. Y por el otro lado, es que a mí en este momento es muy difícil el uno poder decir, llegamos a los jóvenes. Es cómo podemos nosotros desde los espacios de formación, por ejemplo, ¿qué motivación puede tener un estudiante universitario para vincularse a un grupo de danzas tradicionales? ¿Qué mecanismo puede generar una universidad? Cuando yo estudiaba en la universidad, a nosotros nos daban la posibilidad de que nos vinculábamos porque habían unos beneficios que se venían a través del proceso del grupo de danzas de la universidad. Entonces, había un apoyo muy importante que hoy ya no se da. Entonces un joven dice, yo no le voy a perder el tiempo a eso cuando tengo otras cosas más interesantes que hacer. Pero también es importante que nosotros como jóvenes, y no solamente para el área de la danza, sino que como jóvenes también se motiven a ir mucho más allá, no a lo que simplemente se ve. Lo que pasa es que en este momento de la vida, insisto, los medios de comunicación tienen elementos muy fáciles que entregar a las personas que consumen y devoran los medios de comunicación así tal cual como se los ponen. Entonces, en esta cuarentena, yo preguntaría, ¿cuántas personas han aprovechado la cuarentena para estudiar profundamente sobre un tema determinado y no se pasan de pronto todo el día conectados a un Facebook, un WhatsApp o mirando el televisor y es la película o la novela o lo que sea, habiendo tantas herramientas para uno en este momento culturizarse y ir más allá? Porque es que todo es un toma y dame. Es decir, yo como docente promuevo, genero, motivo, implemento, pero también como receptor, el estudiante como receptor también tiene que poner de su parte para venir a hacer el acompañamiento hacia esta parte. Pero indudablemente yo siento que lo fundamental está en que el Estado debe diseñar políticas públicas que nos permitan fomentar de manera firme y contundente todo este ejercicio de la dinámica tradicional para poder volver a lo que en algún momento nosotros fuimos. O sea, cómo podemos nosotros motivar a los maestros, a los jóvenes, a que la gente venga y se vincule a estos procesos, pero por afecto, porque le guste, porque aprenda a amarlo, porque yo les quiero contar, sí, hay muchos jóvenes vinculados de pronto al tema de las danzas, en el sentido que sea la proyección, lo que sea, pero muchos jóvenes que se vinculan pensando en que desde las danzas puede tener un recurso económico, un beneficio económico, y realmente para llegar a eso es muy difícil, pero se puede, se motiva, se logra, pero hay que trabajar duro para que eso se logre, y es un trabajo en equipo. El profe Arneis, a partir de las preguntas, tocó dos puntos muy importantes: el musical, para lograr mantener esa herencia musical desde los instrumentos tradicionales. También quería resaltar sobre eso que en el Pacífico hay un evento que se llama Petronio Álvarez, donde se hizo la recuperación fuerte del instrumento la marimba, porque digamos que la marimba tuvo una época que por la religión fue prohibida porque se miraba como un instrumento oscuro, entre comillas. Entonces, en busca de esa recuperación de ese instrumento en el Pacífico, el Festival Petronio Álvarez tiene una categoría donde solo se puede utilizar el instrumento la marimba. Entonces creo que hay festivales donde a nivel del Caribe y a nivel del Pacífico, donde se busca mantener esos grupos con los instrumentos tradicionales
y así no perder de ellos. El otro punto es sobre la proyección en la danza. Tenemos danza espectáculo, show que se busca vender, y con ese propósito los coreógrafos han comenzado a agregar diferentes habilidades corporales que no pertenecen esencialmente al folclore tradicional, ¿sí? Entonces digamos que entre eso hay un debate muy fuerte entre los coreógrafos de cómo llevar el folclore sin mantenerlo directamente con raíces tradicionales y buscar forma de llevar al escenario ese folclore puro desde su esencia, o se busca como estrategia el folclore de proyección para llegar a otros escenarios. Entonces este debate se ha mantenido mucho y hay profesores que son muy arraigados al folclore tradicional y hay profesores que han optado por el folclore de la proyección. Entonces siento que también a nivel pedagógico el profesor de folclore puede utilizar las herramientas didácticas tomadas desde la realidad del contexto que se vivía en la época y construir ese ambiente de enseñanza para que el niño y el joven comience a enamorarse de ese folclore. Ejemplo, con los niños, pues en el folclore hay muchos juegos y rondas para hacer la iniciación del proceso hacia el folclore. Entonces creo que el pedagogo de folclore tiene esa oportunidad de conocer las rondas y los juegos de cada región para ese acercamiento con las, o sea, con los niños del folclore colombiano. Muy complejo en los colegios. Hay creo un paradigma de que lo tradicional está aburrido, que lo tradicional fue y no es más, y que genera por medio de actividades donde los jóvenes digamos, herramientas visuales en el espejo, esa que vivimos, y darle como esa importancia, ¿no? Esa importancia que hay en folclore, el desarrollo de identidad cultural y negocio. Creo que a partir de bases podemos prácticas las instituciones pueden pues, estudiar de cercanía y folclore. Para acabar, Profe vamos a Alexis. mostrar el video anteriormente. Vale. Señora. Vale, profe Alexis, muchas gracias. Es que se te escucha un poco entrecortado. Muchas gracias por tu intervención. Me parece muy importante de pronto las herramientas o lo que acabas de indicar frente a las metodologías y didácticas que se pueden implementar con nuestros niños para poder generar en ellos desde pequeños como ese amor por la danza y lo que es realmente la tradición cultural colombiana. El juego evidentemente para todo pedagogo sabe que es muy importante y que es una de las primeras herramientas que debemos implementar para atraer a nuestros niños hacia nuestra arte y hacia nuestro folclore. Bueno, yo quiero agradecer a todos los participantes que se encuentran con nosotros en este momento. Me gustaría que ahorita que les vamos a mostrar un pequeño video, nos escriban por el chat de qué universidad son, de qué sede son o de qué programa, si son de esta sede. Mientras tanto, quiero también, maestro, leer acá algunos comentarios que también nos han dejado. Agradecemos a todos nuestros participantes que han dejado sus comentarios y sus preguntas. Bueno, nos dice Daniela Guzmán. Creo que la identidad se construye cuando se reconoce la historia del pueblo, lo que hay detrás de la música, el baile y las costumbres. Particularmente siento que esto no se enseña en los colegios y que eso hace que no se genere identidad y orgullo. La música y la danza es algo que se aborda de forma superficial en los colegios sin reconocer su historia. También nos aporta Cristian Neil Moreno. Muchas gracias por la opinión, profe. Desde que tengo memoria soy apasionado por la danza formativa,
O en ese caso, no sé si usted ha escuchado sobre la danza inclusiva, donde permite que aquella población con algún tipo de deficiencia, sea motora, visual o en algún caso auditiva, que me parece espectacular ese trabajo de los formadores de danza folclórica, como un currulao, un mapalé, una cumbia, un joropo, etc. La danza folclórica abre múltiples oportunidades a los niños de generar un aprendizaje significativo durante su proceso evolutivo, donde se implementa no solo una historia, sino sentimientos y emociones que no solo impactan el proceso cognitivo de los niños, sino el aspecto emocional y social, y más cuando la danza folclórica maneja instrumentos, vestimenta, y eso da una gran identidad a nuestro país. En ese caso, como lo hace una escuela en el Pacífico, llama Colegio del Placer, un docente donde implementa la danza folclórica para las diversas oportunidades en los jóvenes apasionados e incluso para la persona con algún tipo de deficiencia. La danza folclórica es una herramienta muy poderosa donde se generan nuevas alternativas para el desarrollo educativo. Sí, muchísimas gracias, Cristian, también por el comentario, y digamos que también anclándolo al comentario de Daniela, me parece que la danza folclórica es una de las herramientas que nos permiten generar ese sentido de pertenencia con nuestro país, con nuestro folclore, y es lo que nos permite que a futuro se desarrollen personas con ese orgullo cuando están ya sea representando diferentes partes de nuestro país o cuando están representando nuestro país en otras partes. Entonces, efectivamente, es una herramienta muy, muy importante que no solo desarrolla todo lo que tiene que ver con el nivel físico y motor, emocional y social, sino también esos valores de sentido de pertenencia con el país, el sentido de patriotismo. Bueno, entonces a continuación... Judy, señor, quisiera aportar algo ahí, y es que muchos, por eso nosotros decíamos que lo fundamental es que para poder encarar el tema de la enseñanza en la danza folclórica tradicional, es absolutamente necesario estudiar y prepararse bien, porque a muchos coreógrafos que hoy de pronto son maestros, docentes, se les olvidó que es que la danza folclórica que nosotros tenemos desde sus principios no fue una danza folclórica. Al principio, cuando todo empezó a surgir como un mecanismo o como ritualidades que se daban para enseñar, que el fundamento de la danza debe ser construir, debe ser entregar elementos para que la gente sepa por qué está, por dónde está y para dónde va. De hecho, por ejemplo, si nosotros hablamos de los rituales indígenas, no son más que espacios en donde lo que hace es enseñarle a su pueblo cómo adorar, cómo agradecer a la naturaleza, a sus dioses, etcétera, lo que se les da. El carácter festivo que nosotros tenemos hoy de las danzas se lo dio ya la invasión europea, pero tenemos que tener la claridad esa, que es que la danza, las expresiones dancísticas surgen de rituales que vienen y que tenían como función principal era la de enseñar. Sí, maestro, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a compartir un pequeño video que tenemos acá preparado para ustedes. Mientras tanto, nos gustaría que en los comentarios nos dejen ustedes saber de qué sedes son, si vienen invitados de otra universidad, de alguna fundación externa o de qué programa de la universidad nos acompaña. Bueno, entonces vamos a compartir este documental para entrar un poco más también al detalle. Comportamiento tienen mucho del sonido del agua, del mar y de los ríos, y los colores de los manglares, bosques y selvas, que aquí son más que paisaje. Veamos en primer lugar cómo en este inmenso territorio la música refleja las características del medio natural, y este le insufla vida a la música.
mar con su infinitud, su dinámica, su estar en todas partes, es aquí por su cercanía con el hombre, la comunidad y los lugares de trabajo, tema permanente de conversación, objeto de inspiración de poetas y de músicos. Aquí el mar no es un mar de tarjeta postal, ni de afiche turístico. Es un ser vivo metido en la cotidianidad de la gente, causante y responsable de sus alegrías y tristezas, cómplice de su quehacer y de su ocio. Haga silencio, señores, y todos pongan cuidado, que aquí he venido a buscar los pasos que me han faltado. Y es que aquí se vive y se muere frente al mar, junto al mar, en el mar. Con ansia y tristeza vengo, con anhelo y con aprecio, pido que me hagan. En algunas de las expresiones musicales de esta región, en sus cantos, en sus bailes, suenan sugerentes unas veces, contundentes otras el oleaje del mar, el caminar de la gente sobre las playas, el paso de un barco o de una lancha desde o hacia el puerto, y el ulular de la brisa sobre la escabiera. ¿Y qué decir del efecto que sobre esta música ejercen estos bosques y montañas, que se extienden costa adentro, y los ríos que corren presurosos o lentos hasta encontrar el mar? Si se escucha bien lo que nos dice esta música y la forma en que lo dice, es posible descubrir que está hecha en buena parte de brisa, verdor, murmullos de ríos y quebradas y cantos de pájaros, de naturaleza viva. Aquí la música no es cosa de simple partitura, un producto matemático, pieza de naturaleza muerta para consumo masivo, sino la voz del agua y del bosque. El mar que determina los trabajos en la pesca, la minería y tala de bosques, labores que desde hace mucho tiempo forman parte de lo cotidiano, como bailar, cantar, reír o llorar, ver llover, esperar. Bueno, maestro, entonces te damos paso. Creería que tenemos unos 5 minuticos más y para finalizar vamos a presentar un pequeño video que hemos presentado desde el área de bienestar institucional para celebrar este día.
Maestro, te damos paso. Entonces, finalizando ya este videito, creo que tenemos 5 minutos más para poder seguir enriqueciendo este conversatorio, y para finalizar estaría mostrándoles un pequeño video que tenemos preparado desde el área de bienestar para festejar este día. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, perfecto, profe. Ok. No, pues nuevamente reiterar los agradecimientos por habernos permitido estar en este espacio. Nosotros tenemos un canal en YouTube, Escuela de Formación Folclórica Mohana, se escribe M-O-H-A-N-A, Mohana, en donde está todo el trabajo que nosotros hemos podido desarrollar en algún tiempo. Es la esencia del trabajo que hemos hecho desde los afrocolombianos, tanto del Pacífico como del Caribe. Estoy en Facebook como Antonio Racero. Me encantaría tener la posibilidad con muchas personas que están ahí, que yo sé que les interesaría seguir conversando sobre el tema. Es una pasión. Básicamente lo hacemos por eso, por pasión, porque nos encanta, porque nacimos, como quien dice, en medio de las expresiones tradicionales en el Caribe colombiano, y por esa razón, pues obviamente, cualquier inquietud que puedan tener, para nosotros es muy importante seguir ahondando en el tema, seguir estudiando, y la invitación es esa. La invitación es a que a todos, todo tiene que ser sobre la base del conocimiento real, y es estudiar, y es dedicarnos a investigar. Lo que nosotros decimos nunca va a ser una verdad absoluta. Es un punto de partida para ustedes, para todo el mundo, a dedicarse a profundizar, a estudiar con más ahínco sobre nuestra identidad colombiana, que yo diría que es como el camino para saber y poder, como quien dice, sostener más nuestro carácter de las personas que como colombianos somos. Este tema de la pandemia nos ha cambiado todo, pero sabemos de que nosotros sí podemos seguir construyendo desde estos espacios, y reiterar 1000 veces los agradecimientos a los Minuto, a Alexis por la invitación, y pues aquí estamos. Profe, agradecerte por esta lección. Siento que fue una charla muy gratificante, muy significativa. Espero todos los participantes del día de hoy se hayan enamorado un poco más de nuestro folclore colombiano. Agradecerte por todas las enseñanzas en el momento que hice parte de la agrupación Mohana. Muy contento desde Uniminuto poder invitarte y que la gente conozca esa parte tan apasionada que ya conocía el profesor Arneis por la cultura. A todas las personas que estuvieron aquí, invitadas a que participen en grupos folclóricos de la universidad, sea en la región que estén, y que investiguen más de este folclore colombiano para que nuestra cultura se conserve y se pueda transmitir a las siguientes generaciones desde las raíces y desde su esencia. Muchas gracias, profe. No, Alexis, con mucho gusto. Aquí siempre vamos a estar. Entonces, Judy, podemos observar el video que tienes para presentar, o unas preguntas que tenga el público o algo así. Claro que sí. Entonces, bueno, estamos viendo aquí también, voy a leer algunos comentarios que nos dejaron acá últimamente. Bueno, tenemos aquí un usuario, Pocahontas, dice: siento que la población indígena o la danza indígena en determinado caso no se ha visto tan visible. Es la unión afro e indígena que forma o genera musicalidad en la historia. Es una oportunidad a que siga viva esto tan importante como nuestro inicio y crecimiento o avances. Gracias por compartir esos conocimientos. Es algo que no debe estar limitado
un conocimiento muy importante y muy hermoso. Pocahontas, muchísimas gracias por tu participación. También por aquí del Centro Progresa, vamos a ver si lo encuentro. Marcela Lozano nos dice que buenas tardes, es del Centro de Coprogresa, perdón, del Programa de Administración en Salud Ocupacional, y nos dice que los temas culturales para ella son muy fascinantes y que este espacio ha sido muy interesante y enriquecedor. Muchísimas gracias por participar a todos. Bueno, entonces vamos a compartir un pequeño video que se hizo. Lo voy a compartir desde el WhatsApp porque no me generó un error. Con muchísimo cariño de parte del área de bienestar institucional, el área de Maya y el día de hoy el área de cultura, que nos unimos a esta celebración de todas nuestras comunidades, ya que son también parte muy importante para la institución y obviamente para todos nuestros procesos. Nos sentimos también muy orgullosos de que escojan a Uniminuto y que sean parte también de nuestra comunidad, de todo lo que también nos pueden aportar. Y pues también esta invitación es para que sigamos enriqueciendo estos procesos, para que sigamos generando también muchas actividades en pro de que conozcan esta cultura, de seguir generando este conocimiento, y también los invitamos cordialmente a que hagan parte de nuestro taller de danza afro. Acá en Uniminuto sede principal tenemos un taller de danza afro tradicional, del cual está a cargo nuestro maestro también que nos acompaña el día de hoy, Carlos Alexis. Entonces los invitamos para que ustedes vengan y también puedan practicar y ensayar con nosotros este hermoso género. Bueno, entonces a continuación yo les voy a compartir el video. En 51, el gobierno... ¿Por qué se celebra hoy 21 de mayo el Día de la Afrocolombianidad? Porque un 21 de mayo de 1851 el gobierno de José Hilario López decretó fin de la esclavitud y se decretó como Día de la Afrocolombianidad para visibilizar nuestra cultura y nuestras costumbres, nuestro territorio y lo bello que es. No es solamente el color de piel, va más allá. Estamos hablando de una cultura, estamos hablando de unas costumbres, de unas tradiciones. Entonces, para que una persona se denomine afrocolombiana, en este caso, debe tener una conexión con esas culturas descendientes de África que nuestros pueblos en Palenque, en el Pacífico Sur y Pacífico Norte, San Andrés y Providencias y todas las poblaciones que han emigrado a las ciudades conservan esas culturas y esa conexión con la herencia ancestral heredada desde África. Por eso también quiero recordarles que debemos tener presente nuestra identidad como personas y sobre todo como mujeres afro. Recordar que eso es una lucha constante y diaria. Representa también la lucha de ser excelentes, ya que nosotros como raza debemos ser excelentes para ser aceptados en algunas otras culturas, para ser aceptados por fuera del racismo y para ser aceptados como personas. ¿Por qué celebrar este día? Venimos de una raza que tiene una historia para contar, que rompió las cadenas y alcanzó la libertad. Sangre, fuego, rompió las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. Tenemos motivos para celebrar. Bueno, con este video creería yo que ya estamos dando la finalización a nuestro conversatorio el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, o también a nuestro maestro si quiere también terminar con alguna frase nuestro conversatorio. No, sí, muy importante, muy interesante.
y sobre todo quiero hacer alusión a algo ya para terminar, y es algo que hemos aprendido a través del tiempo, y Alexis al principio hablaba del autorreconocimiento, y es lo infinitamente orgulloso que nos debemos sentir al saber de que no fuimos en este territorio, no hemos sido cualquiera, hemos sido el pilar y fundamento para la construcción de una identidad, para la construcción de unas expresiones culturales, de una tradición que sencillamente la herencia sigue, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un análisis, de pronto siempre lo elitista ha tenido otra connotación. Nosotros lo vimos, como les decía al principio, en el tema de los bailes cantados, eran cosas muy de allá, de muy bajo, por decirlo así, de muy bajo nivel social, mientras que la otra música estaba a otro nivel. Cuando la champeta surgió en Cartagena, era estigmatizada como algo de muy baja categoría para la gente que no tenía ningún nivel cultural, pero que a la vuelta de la esquina nos hemos dado cuenta cómo todo este acervo afro le ha dado el cimiento a una gran identidad cultural en Colombia. Entonces la invitación es a que nos apropiemos de eso, a que nos sintamos así tal cual como lo dijo el maestro Alexis. No es un color de piel, es una identidad, es una identificación, es un sentir el que tenemos que cada día fortalecer más desde nosotros mismos para que se vuelva como que eso es lo que queremos, que sea realmente ese reflejo de sentido de pertenencia hacia un país maravilloso que es Colombia. Claro que sí, maestro. También la invitación es a que en los ambientes educativos, en nuestros ambientes sociales y en nuestras casas, promovamos esta cultura a nuestros hermanos, a nuestros hijos, para que puedan conocer esto tan hermoso que nos ha regalado la historia de este pueblo que ha luchado y ha estado siempre en pie de lucha. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Entonces, pues nos vamos a despedir con estos 3 últimos comentarios que nos han dejado acá en el chat. Entonces, nos dice Robert Baez: el reconocimiento de la historia, la cultura y las prácticas culturales de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes es vital para reconocer la diversidad y multiculturalidad de nuestro país. Reconoce a nuestros pueblos como sujetos de derecho, contribuye a la resignificación y a crear acciones que permitan integrar en el sistema educativo estrategias para su reconocimiento. Muchas gracias, profe. También nos dice Cristian Moreno: excelente conversatorio, nos genera nuevos conocimientos y experiencias para poder aplicar a futuro. Mil gracias. También nos comparte aquí Félix Roa, aplaudiendo este conocimiento ancestral que debe seguir siendo cimiento de la cultura colombiana. Ivonne Sánchez nos dice: felicitaciones por este bonito espacio, orgullo de un pueblo pluridiverso y maravilloso. Gabriela Ríos, muchísimas gracias. También aquí ya varias personas se despiden. Juliet Valentina, muchas gracias, maestro, y a Uniminuto por abrir este espacio de conocimiento. Entonces, a ustedes también, muchísimas gracias por participar. Maestro, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo tan valioso para nosotros, para todos los que hemos participado. Realmente es un tema muy apasionante. A mí principalmente escuchar los tambores me mueve el esqueleto solo. Este tipo de cultura, realmente este tipo de música, este tipo de folclore, no sé, como que se llevan en la sangre, en las venas, y realmente es tan hermoso que cualquiera que lo escucha, de hecho creo que lo vemos también en nuestros turistas cuando llegan acá, que escuchan este tipo de música, estos tambores, y la sangre les vibra, ellos solos se mueven. Es una música que realmente es muy alegre, entonces vale la pena seguir nosotros manteniendo nuestras tradiciones y seguir generando ese amor en nuestros niños, en nuestros jóvenes, por este tipo de folclore. A todos muchísimas gracias nuevamente por su participación. Los esperamos y los invitamos cordialmente ahorita a las 4 de la tarde por el Facebook Live de Uniminuto Bogotá Calle 80. Vamos a tener nuestro taller práctico de danza afro. Así que están cordialmente invitados.
Vamos a ver de todos los participantes que están aquí, quién se apunta para ir a bailar un rato con nuestro maestro Carlos Alexis. Entonces, muy buena tarde para todo, maestro. Infinitas gracias, un abrazo enorme desde la virtualidad y a todos también muchísimas gracias. Un abrazo gigante. A maestro Alexis también, muchísimas gracias por tu participación, por tus aportes y ya nos vemos en contados minutos en nuestro taller. Gracias, Judy, gracias, Alexis. Gracias a todos, bendiciones. Gracias, profe, gracias, Judy, gracias a todos. Gracias, maestros, muchísimas gracias de corazón, de verdad.